impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. Muy bien, nos quedamos allí en esta lectura, solo para refrescar un poquitito. Hemos estado diciendo entonces que Segunda Pedro es una advertencia contra un movimiento de falsos maestros que empezaba a surgir en la iglesia. Un movimiento de falsos maestros que enseñaban el error. Por eso son falsos maestros, porque enseñaban el error. Y era un movimiento que estaba surgiendo en la iglesia, pero con el paso del tiempo, después de que escribe Pedro esta carta, el movimiento se hace más fuerte. Por ejemplo, cuando Judas escribe, 2 años después, el movimiento era más fuerte. El capítulo 2, el que terminamos de estudiar el viernes, nos hablaba del carácter de ellos. Nos decía cómo son, qué hacen, qué les mueve a hacer lo que hacen. Pero también el capítulo 2 nos hablaba del destino de ellos. Y una frase que se repetía en el capítulo 2 es que ellos están reservados para las más densas oscuridades para siempre, hablando del destino de los falsos maestros. Así que ese capítulo 2 es bien categórico en condenar las prácticas de los falsos maestros, pero también en advertir a la iglesia para que esté alerta siempre. Hoy entramos al capítulo 3. Y el capítulo 3 está estudiando o está subrayando un tema específico que fue el centro del ataque de los falsos maestros. Un tema bíblico, un tema que tiene que ver con una promesa de la Biblia, con una advertencia también de la Biblia, que fue atacado por los falsos maestros. La promesa que los falsos maestros atacan y que a lo que responde Pablo en el capítulo 3 es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo implica primero la salvación de su iglesia, pero la segunda venida de Cristo también implica juicio para la humanidad que rechazó a Jesús. Así que esos son los elementos que están aquí en el capítulo 3. Y los falsos maestros decían, miren, ¿cuánto tiempo hace que se les prometió a ustedes la segunda venida de Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que se advirtió de que venía un juicio y no ha llegado? La conclusión de los falsos maestros es no sigan creyendo en esto. Y se burlaban de la iglesia, se burlaban de los creyentes que creían, que esperaban a Jesús y que esperaban el juicio para la humanidad. Ellos entonces se burlaban y lo habían descartado. Ellos decían, tal cosa no va a ocurrir. Dios se ha olvidado de su promesa, de su advertencia y no va a ocurrir. Entonces, en respuesta a esa burla, en respuesta a ese cuestionamiento de los falsos maestros, Pedro escribe el capítulo 3. Pedro escribe el capítulo 3. Así que yo quiero compartir con ustedes una pantalla. Y la verdad principal esta mañana es esta. Los creyentes debemos esperar el cumplimiento de la promesa y de la advertencia de Dios, porque los falsos maestros la están cuestionando y dicen, ya no esperen. Los falsos maestros estaban diciendo, estaban burlando y decían, pero miren cuánto tiempo ha pasado. Ya pasaron casi 70 años y Jesús no ha venido. Ya pasaron casi 70 años y no ha venido el juicio sobre la humanidad. Ya no lo esperen, no va a ocurrir. Dios se olvidó de su promesa. Pero Pedro nos va a recordar esto. Los creyentes debemos estar a la espera del cumplimiento de la promesa y de la advertencia de Dios. ¿Cuál promesa? La promesa del regreso de Cristo. ¿Cuál advertencia? La advertencia de un juicio contra todo aquel que no esté preparado cuando Cristo venga. El juicio contra los impíos. Así que esta es la verdad principal que debemos atesorar para nuestro corazón. Debemos seguir a la espera.
Y mire cuánto tiempo ha pasado. Aquellos hombres cuestionaban la tardanza de Dios. Ellos decían tardanza y ni había pasado un siglo. Hoy han pasado 21 siglos y la iglesia debe seguir esperando la promesa y la advertencia de Dios. Así que hay dos elementos que vamos a estar estudiando esta mañana. El primero es este. El creyente debe tener memoria de la profecía bíblica para que su mente no sea socavada por los falsos maestros. El primer principio que tenemos que aprender esta mañana es este, mis hermanos. El creyente debe tener memoria de la profecía bíblica para que su mente no sea socavada por los falsos maestros. Acompáñenme, por favor, a leer versículos 1 al 4 nuevamente. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ya estudiamos la primera, recuerda, ¿verdad? Primera de Pedro. Pedro dice, esta es la segunda vez que les escribo. Y dice, y en las dos cartas, en la primera y en esta, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Primero, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Yo quiero explicar de manera clara y sencilla lo que significa esto. Lo que Pedro está diciendo es, miren hermanos, Dios ha prometido que va a venir a la tierra, va a venir por sus justos, va a venir por su iglesia y también ha prometido que cuando Él venga va a traer juicio contra la humanidad. Y lo que Pedro está diciendo es, de ello dan testimonio las escrituras del Antiguo Testamento. A ello se refiere cuando dice Pedro, los santos antiguos, o los santos profetas. Pero también de esta promesa y de esta advertencia habla las escrituras del Nuevo Testamento. A eso se refiere Pedro cuando dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ustedes recuerdan cuando estábamos terminando de estudiar el capítulo 1 de esta carta, que Pedro dice, miren hermanos, yo no les he estado enseñando a ustedes fábulas supersticiosas. Yo les he estado enseñando a ustedes lo que recibimos de Cristo, porque recuerde, Pedro fue uno de los 12 discípulos del Señor. Y toda la enseñanza que Pedro recibió del Señor, él la transmitía a la iglesia. Pero Pedro dice, no estamos transmitiendo cuentos, no estamos transmitiendo fábulas, no estamos pasando el tiempo contando leyendas. No, lo que recibimos del Señor, con eso les edificamos a ustedes. Y agrega Pedro, pero también te dice, tenemos una palabra profética más segura. Y entonces ahí hace referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí en el capítulo 3, nuevamente Pedro dice, señores, hagan memoria, pónganle mente, tengan en mente lo que se ha dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento respecto al futuro, respecto a la venida del Señor, respecto al juicio universal que Dios traerá en la segunda venida de su Hijo. Tengan memoria. Así que, mire qué interesante. Versículo 2, quiero leerlo nuevamente, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Sabe qué significa esto? Así en palabras muy sencillas, que los creyentes tenemos que leer la Biblia, hermanos. Que los creyentes tenemos que conocer este libro. Nuestra fe está fundamentada en esta revelación de Dios. Tiene un fundamento aquí, no en supersticiones, no en fábulas, no en cuentos, no en sueños, no en la opinión popular, aquí en la palabra del Señor. Y Pedro dice, tengan memoria de lo que dijeron los santos profetas y de lo que enseñó Jesús y que escribieron los apóstoles. Tengan memoria, hermanos, debemos leer la Biblia. Da pesar decir, hermanos, que hoy en día los creyentes
tenemos una apatía tremenda ante la lectura de la palabra del Señor. Ponemos mil excusas para no leer la Biblia. Pero ¿qué va a pasar con nosotros si no leemos la Biblia? No va a pasar nada interesante en nuestras vidas. Vamos a entrar en la categoría de ignorantes de la verdad de Dios. Vamos a entrar en la condición de personas vulnerables, en la condición de personas débiles espiritualmente, porque no conocemos la verdad de Dios. Posiblemente seamos presa fácil de las enseñanzas erróneas de los falsos maestros, porque no conocemos la verdad. Y Pedro aquí dice, es una exhortación tremenda para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento, para que tengan memoria. Claro, aquí el contexto de el tener memoria apunta hacia algo específico. Apunta a las profecías de juicio y a las profecías del regreso del Señor. Así que en ese contexto yo quiero hacer un rápido pasón por algunos versículos del Antiguo Testamento que nos recuerdan que hay un juicio. Hay un juicio. Y que son esas profecías las que cuestionaban y de las que se burlaban los falsos maestros. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 50, 3 y 4. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a tierra para juzgar a su pueblo, haciendo referencia al juicio que viene, que todavía no se ha cumplido. Otro versículo está en Isaías 13. Dice el Señor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Sabe algo? De esto está diciendo Pedro, tengan memoria de lo que han dicho los santos profetas del Antiguo Testamento. Otro texto del Antiguo Testamento está en Miqueas 1, 2 y 4. Porque he aquí, dice Jehová, o porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y oiga, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio, el juicio venidero del Señor para la humanidad. Malaquías dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y un último ejemplo que les pongo del Antiguo Testamento, que tiene que ver con el regreso de Cristo a la tierra. Y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos despojos, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos, oiga esto, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Así que Pedro está diciendo, tened memoria de las palabras que han dicho los santos profetas. Se referían a estas profecías exactamente. Los creyentes debemos conocer esto. Los creyentes debemos entender que en los tiempos venideros viene un juicio mundial, un juicio sobre toda la tierra de parte de Dios. Claro, para ese tiempo la iglesia del Señor ya no estará en la tierra. Antes la iglesia será tomada y puesta a salvo por Jesús. Ahora, lo que estamos diciendo es que son estas advertencias de las que se burlaban los falsos profetas. Decían, no hombre, mire cuánto tiempo ha pasado, cuántos siglos, y no ha pasado nada. Las cosas siguen su rumbo normal. Pero Pedro dice, ustedes como creyentes responsables, tengan memoria de estas cosas. Pero no solamente tengan memoria de las cosas del Antiguo Testamento, sino también de lo que dijeron
los apóstoles al escribir el Nuevo Testamento. Y yo quiero mencionarles algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, mire lo que dijo el apóstol Pablo, hablando del mismo juicio del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Dice Pablo en los versículos 2 y 3 de 1 Tesalonicenses 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor. Siempre que la Biblia habla de el día del Señor, se refiere al día del juicio. Al día del juicio. Y oiga, que cuando digan paz y seguridad, no habrá paz y seguridad realmente. Vendrá sobre ellos destrucción repentina y habrá dolor tan fuerte como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Se da cuenta? Tanto los santos profetas del Antiguo Testamento como los santos apóstoles del Nuevo Testamento están hablando de ese juicio. Y otros autores del Nuevo Testamento hablan del regreso de Cristo. Por ejemplo, lo que dice Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Oiga, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo dijo Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, segundo regreso de Cristo. Y tenemos aquí un último punto. Así como la iglesia debe tener en mente lo que enseñaron los santos profetas del Antiguo Testamento, así como la iglesia debe tener en mente lo que enseñaron los apóstoles del Nuevo Testamento, la iglesia debe desechar lo que decían los falsos profetas. ¿Qué es lo que decían los falsos profetas? Bueno, mire que dice el versículo 4. Ahí está, en el versículo 4 está lo que ellos decían. Ellos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y lo decían con un tono de burla. ¿Dónde está? Ustedes que todos los días hablan de la segunda venida del Señor. Ustedes que han puesto su esperanza en un futuro que el Señor ha prometido y que no se va a cumplir, ya no se cumple. ¿Dónde está? Mire cuántos años han pasado, no se ha cumplido, no ha venido, no ha vuelto. ¿Dónde está? Terrible, ¿verdad? Y mire cuál era el argumento de ellos. Mire cuál era el argumento de ellos. Porque desde el día en que los padres murieron, yo creo que se refieren a padres ellos, posiblemente a Adán y a Eva, los padres de la humanidad, que los judíos los consideraban sus padres y que son los padres de la humanidad, en algún sentido, porque de ahí venimos todos. Entonces ellos decían, porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sabe qué están diciendo ellos? Miren, decían los falsos maestros, usen el sentido común. Desde el inicio de la creación, el universo funciona en una perfecta armonía. Viene el día, viene la noche, luego el día y luego la noche. Viene el verano, luego el invierno y depende de donde viva, todas las estaciones del año. ¿Se dio cuenta? Hay sol, hay luna, hay estrellas, hay agua, hay viento. O sea, dicen ellos, el universo funciona en una perfecta armonía. No se ve por dónde pueda venir un cataclismo final. O sea, no tiene sentido, dicen ellos, hablar de una catástrofe, de un juicio final sobre la tierra. ¿Cómo es posible que esto pase? Si todas las cosas han funcionado en perfecta armonía desde la creación hasta ahora, no va a pasar. Mire qué interesante el argumento de ellos. O sea, pareciera que esta gente cree mucho en el Big Bang. O pareciera que esta gente cree mucho en la teoría de la evolución, de que el universo surgió por sí mismo y que vive en una armonía. Se olvidan de que el universo, atrás del universo hay una mano creadora. Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿comprende usted cuál es el argumento de ellos? Ellos dicen, no, es imposible. Es imposible. Las cosas van a seguir así por la eternidad, así como están. Día, noche, verano, invierno, primavera, otoño. Va a haber esto. Así van a ser las cosas siempre. Así van a ser las cosas siempre. Entonces, descártenlo.
Entonces, la primera lección aquí en este punto es, el creyente debe tener memoria de la profecía bíblica. Y al conocer la profecía bíblica, créala. Los versículos que leímos ahorita no son todos los versículos que hablan acerca de la venida de Cristo, ni todos los versículos que hablan acerca de la destrucción final de esta tierra. Solo son una muestra. Yo le animo a usted a seguir leyendo y a medida conozca lo que Dios ha decidido hacer en el futuro, créalo, créalo. No sea como los falsos maestros que lo desechaban, que se burlaban, que cuestionaban, que querían analizar esto a través de las ciencias y lo descartaron. Nosotros creámoslo, creamos la profecía bíblica. A continuación, vamos a hablar de algunas razones del por qué debemos creer que lo que Dios ha prometido y que lo que Dios ha advertido se va a cumplir. Entonces, en ese sentido, el segundo punto es este. El creyente no debe vivir en la misma ignorancia de los falsos maestros. Porque lo que Pedro va a decir de los versículos 5 en adelante es, ellos opinan así porque ignoran muchas cosas. Ellos opinan esto, que opinaron en el versículo 4, porque ignoran muchas cosas. Ellos no son personas doctas en las escrituras. Ellos no conocen las escrituras. Y lo poquito que conocen no lo creen, se burlan de ellas. Así que son ignorantes. Pero ojo, dice Pedro, ojo, no caigamos en la categoría de ellos. El creyente no debe vivir en la misma ignorancia de los falsos maestros. Mire cómo empieza el versículo 5. Estos, hablando de los falsos maestros, de los que no creen que Jesús va a volver, de los que no creen que va a haber un juicio sobre la tierra, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y que por el agua subsiste. Primero entonces, no debemos ignorar que el poder de la palabra de Dios actuó en un espacio vacío. Y de ese espacio vacío, de esa nada, Dios creó el universo. Lo que va a subrayar Pedro en los siguientes versículos es el poder que tiene Dios para hacer lo que él ha dicho que va a hacer. Ese es el énfasis de Pedro en los siguientes versículos. El poder que tiene la palabra de Dios para hacer lo que él ha dicho, ha prometido, ha advertido que va a hacer. Y el primer ejemplo, la primera ilustración que pone Pedro es, esta gente ignora cómo fue el inicio de todas las cosas. Esto no surgió, esto tiene una mano creadora en el fondo. Esto tiene un poder creador. Esto que vemos tiene un poder creador, dice Pedro. Al inicio, Dios dio la palabra. Mire, a mí me encanta capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Todo capítulo 1, todas las cosas que Dios creó, ¿cómo las creó Dios? ¿Cómo las creó Dios, hermanos? ¿Recuerdan ustedes cómo creó todas las cosas Dios? Dice Génesis, en Génesis 1 y 2 se repite mucho esta frase. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Cómo se llama eso? El poder de su palabra. ¿Se da cuenta? Por eso Pedro dice, ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Y luego dijo Dios, hágase toda bestia, toda bestia. ¿Y qué pasó? Y fue hecho. Ordenó a las aguas que se ubicaran en un espacio específico de la tierra. Y el agua así lo hizo, obedeció la palabra del Señor y fueron creados los mares y fueron creadas las aguas dulces. O sea, Pedro está diciendo, Dios es suficientemente poderoso como para hacer las cosas únicamente con la autoridad de su palabra. Dios dice que algo ocurra, lo dice y ocurre. ¿Recuerdan a Jesús, por ejemplo? Algunas veces Jesús hizo milagros usando materia prima.
Por ejemplo, cuando sanó o cuando le devolvió la vista a un ciego, ¿recuerdan? Que él escupió en el suelo, hizo lodo y luego lo puso sobre los ojos y le dijo, ve y lávate. Y cuando aquel hombre fue y se lavó, venía viendo. Hizo uso de la materia prima. Pero otras veces Jesús solamente dijo, quiero, sé limpio. Al leproso, ¿recuerda? La autoridad de su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Lo que Dios dice se hace, se cumple, se obedece. Maravilloso. Pero los falsos maestros lo ignoran. Lo ignoran. Lo ignoran. Creen más en la evolución, en el Big Bang, en esas cosas. Ignoran que en los tiempos antiguos todo fue creado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Ocurrió algo más por la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. No debemos ignorar que por el poder de la palabra del Señor, el mundo antiguo, el mundo ya fue destruido una vez. ¿Qué detalle este? Y los falsos maestros lo ignoran. Lo ignoran. Ellos dicen, no hombre, no ha pasado nada. Desde el inicio de la creación, no ha pasado nada. Las cosas han estado en orden. Ignoran lo que pasó en Génesis capítulo 6, 7, 8. Lo ignoran. Pero Pedro dice, ustedes no lo ignoren, que por el poder de la palabra de Dios el mundo antiguo fue destruido. ¿Recuerdan ustedes ese acontecimiento? En el capítulo 2, Pedro hacía referencia a Noé. Noé y su familia fueron los únicos justos. Dios le dio una palabra a Noé para que la predicara. Noé advirtió por muchos años, por mucho tiempo advirtió a su generación de que venía un juicio, de que venía un diluvio. ¿Y sabe cómo dijeron los antidiluvianos? Dijeron exactamente lo mismo que los profetas, los falsos maestros. Exactamente lo mismo que los falsos maestros. Dijeron, no hombre, nunca ha llovido. Noé, estás loco. Nunca ha caído una gota de agua sobre la tierra. Si tu Dios dice eso, no va a cumplirse. Es imposible. Mira cuántos años han pasado desde la creación y el universo ha funcionado en una armonía perfecta. No hemos necesitado agua porque no había caído agua, lo dice la Biblia, lo dice Génesis. No había caído una tan sola gota de agua. Pero es que el asunto no depende. Los planes de Dios no dependen de la armonía en que el universo pueda vivir. No depende en que la Tierra gire alrededor del Sol y que los planetas jueguen un papel en relación con la Tierra. No depende de eso. No depende. La profecía, el cumplimiento de la profecía bíblica no depende de la armonía del universo. Depende del poder de la palabra de Dios. Los antidiluvianos, la generación de Noé, fue destruido por la palabra de Dios. Y hubo el primer cataclismo universal, la primer tragedia universal, como juicio a los impíos, juicio a los que no creyeron la verdad, juicio a los que se burlaron de la verdad. Pero como dijo Pedro en el capítulo 2, Dios sabe salvar a sus justos, salvó a Noé. Y en este juicio que viene salvará a su iglesia, preservará a su iglesia. No debemos ignorar que la tierra actual también será destruida por la palabra de Dios. Mire que dice el versículo 7. Así como Dios destruyó con el poder de su palabra el mundo de la generación de Noé, también los cielos y la tierra que existen ahora, oiga esto, están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. La palabra que escribieron los autores del Nuevo Testamento. Está reservada. Y oiga qué dice. Dice, lo leo nuevamente. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Oiga, guardados para el fuego en el día del juicio y el día de la perdición de los hombres impíos.
iglesia amada, usted no debe ser ignorante de que viene un juicio. Usted no debe ser ignorante de que esta tierra, de la que tanto nos hemos enamorado, y nos hemos enamorado más de esta ciudadanía terrenal que de nuestra ciudadanía celestial, pero esto, en lo que tanto ha puesto el corazón el hombre, va a ser destruido. La palabra del Señor así lo ha dicho. Y el poder del Señor hará que así ocurra. Téngalo en memoria, como dijo Pedro. Créalo, porque así será. No lo ignore. No lo ignore. Este mundo no va para una eternidad futura. Ya lo dice Pedro. Están reservados por la palabra de Dios. Aunque los falsos maestros no lo crean, así va a ocurrir. Guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, aquí Pedro está diciendo, ellos, en el versículo 5, ellos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran voluntariamente. Pero mire que dice el 8, mas, oh amado, vosotros no ignoréis. ¿Se dio cuenta del contraste entre los falsos maestros y la iglesia del Señor? Los falsos maestros, dice el versículo 5, ellos ignoran voluntariamente. La iglesia, versículo 8, amados, no ignoréis, no ignoréis. Y mire, posiblemente nosotros no seamos ignorantes intelectuales. O sea, sabemos que estas cosas van a pasar, pero sí somos ignorantes prácticos. En el sentido de que en la vida práctica, en la vida diaria, vivimos como que si no creyéramos estas cosas. En nuestro diario vivir, la conducta nuestra, las acciones nuestras, las decisiones nuestras, las prioridades nuestras, pareciera que no creyeran en que esto va a venir. Vivimos una vida no comprometida con el Señor. Vivimos una vida donde amamos otras cosas más que al Señor, cuando el mandamiento bíblico dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nuestro corazón está en otras cosas, no están en el Señor. No estamos tomando decisiones para crecer personalmente. No estamos luchando contra el pecado que nos asedia, cuando es eso lo que debemos hacer. En vista de que el Señor va a venir, en vista de que hay un juicio, entonces debemos prepararnos con nuestro diario vivir, con nuestro corazón para ese día. Así que lo más seguro es que no somos ignorantes intelectuales, porque sí lo conocemos, pero sí somos ignorantes. Porque en la vida diaria, como que si no está el Señor, no ignoréis, no ignoréis. Están dentro de sus casas ahorita. Estoy aquí a escuchar eso de la naturaleza. Y miro todo esto y digo, bueno, todo esto va a terminarse. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué creo eso? Porque la Biblia lo dice. A mi razonamiento humano pareciera imposible que esta cosa linda algún día va a terminarse, va a ser consumida. Pero lo creo porque Dios no tiene límites en su poder. El poder de Dios hará que todo esto se cumpla. Y Pedro dice, no lo ignoréis. Entonces, versículo 8, no debemos ignorar que Dios es el Señor del tiempo. Mire cuál es el argumento de Pedro aquí. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Mire qué interesante esto. Para Dios, no para nosotros. Para Dios, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Como eso. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí en este versículo 8? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro?
Lo que está diciendo es que entre nosotros los hombres y Dios hay una diferencia abismal en cuanto al tiempo. Dios está sobre el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Dios es el Señor del tiempo. Dios manda al tiempo. Pero nosotros estamos limitados por el tiempo. ¿Cuán limitados estamos por el tiempo? ¿Ya? El tiempo nos está alcanzando, el tiempo nos está matando, el tiempo nos está llevando al cementerio, tarde o temprano. Estamos muy limitados en el tiempo. Pero Dios no. Dios es el anciano de días. Dios es el alfa y el omega. Dios es el eterno, es el eterno. Así que para él no existe el 19 de septiembre, el 20 de septiembre. No, él es el eterno. Él es el Señor del tiempo. Él es el Señor de la historia. ¿Entiende? ¿Se da cuenta? Dios tiene un programa. Desde la eternidad pasada, Dios diseñó un programa y en su tiempo, su programa va a ir cumpliéndose. Dios no tiene prisa, en otras palabras. Nosotros sí, porque estamos limitados en el tiempo. Dios no dice, bueno, ya pasaron 2000 años desde que dimos la promesa del regreso de Jesús. No dice eso. Nosotros sí. Los falsos maestros decían, ya pasaron 70 años y no ha venido, no ha vuelto, mintió, ya no va a volver, se olvidó. ¿Entiende? Por eso Pedro dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es el Señor del tiempo. Y hay una última cosa que no debemos ignorar. Leamos el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Este es un absoluto. Este es un absoluto. Los falsos maestros dicen, se retardó, se olvidó, se le pasó el tiempo en la agenda, se ha atrasado, se ha retardado. Pero dice, no, absolutamente no. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son esos algunos? Los falsos maestros. ¿Se dio cuenta? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo último en esta mañana que no debemos ignorar es que lo que para los falsos maestros es tardanza, para Dios no es tardanza, para Dios es paciencia, es paciencia. Pedro está diciendo aquí que Dios no quiere la perdición de los impíos, sino que quiere la salvación de ellos. Y que todo este tiempo ha pasado desde que Cristo ascendió al Padre hasta ahora, más de 2000 años, sin que la promesa se haya cumplido todavía, porque Dios es paciente, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios lleno de gracia, porque Dios mira las ciudades más pobladas del mundo y mira a millones de personas perdidas como ovejas que no tienen pastor. Mira a millones de personas caminando directo a la destrucción eterna. Y Dios no quiere eso. Y día tras día Dios sigue mostrando paciencia, esperando que ellos se arrepientan de su pecado, procedan en arrepentimiento y vengan al redil suyo. Eso es lo que pasa, dice Pedro. Sin embargo, aunque Dios es paciente, Dios es un Dios que tiene un programa. Dios es un Dios que tiene una agenda. Y no es que Dios está moviendo la fecha del regreso de Jesucristo y del juicio final para más adelante y está moviéndolo como lo hacemos nosotros. No, Dios puso una sola fecha. Y cuando ese momento de Dios llegue, entonces va a ocurrir lo que su palabra ha prometido. Algo que ignoraban los falsos maestros. Así que aquí hay 5 cosas que la iglesia no debe ignorar. Aunque sí lo ignoraban los falsos maestros, pero la iglesia no debe ignorar. Primero, no debemos ignorar que el poder de la palabra de Dios actuó en el espacio vacío para crear el universo. Su palabra tiene poder.
No debemos ignorar que por el poder de la palabra de Dios, el mundo antiguo fue destruido. Por el poder de su palabra, el mundo presente un día también va a ser destruido. Tercero, no debemos ignorar que la tierra actual será destruida por el poder de la palabra de Dios. No debemos ignorar que Dios es el Señor del tiempo. No debemos ignorar que lo que para los falsos maestros era tardanza, para Dios sigue siendo paciencia. Pero la paciencia de Dios para con los impíos va a terminarse cuando el tiempo en su agenda haya llegado para la venida de Jesús y para el juicio sobre esta tierra. Así son las cosas. Así está escrito en la Biblia. Así lo creemos. Y si lo creemos así, queremos que nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, sea afectado por lo que creemos. 3 conclusiones. Primero, todo lo que la Biblia promete y advierte para los tiempos futuros va a tener su fiel cumplimiento. Verdad absoluta. Todos debemos conocer los planes que Dios ha revelado en la Biblia en cuanto al futuro para no dar lugar en nuestra mente a las enseñanzas erróneas. Conoces la verdad, estás hecho. Conoces la verdad, mi hermano, y estás a salvo. Sigamos conociendo la verdad. Segunda conclusión, no es nuestra responsabilidad descifrar cómo es que Dios hará las cosas profetizadas para el futuro. No, no se preocupe por eso. Pero es nuestra responsabilidad creer que Él tiene el poder para hacer lo que Él ha dicho que hará. Eso sí es así. Y por último, el deseo de Dios es que en el futuro sean más las personas que participen de su salvación y menos los que experimenten el ardor de su ira. Ese es el deseo del Señor. Lastimosamente, va a ocurrir todo lo contrario. Jesús dijo que había una puerta angosta y una puerta ancha. Y los que entraban por la puerta ancha, que iban a perdición, eran mucho más que los que entraban por la puerta angosta que conectaba a la vida eterna. Sigamos orando al Señor por el hombre que no se ha convertido a Jesús, para que la gracia y la misericordia del Señor les alcance así como nos alcanzó a nosotros. Amado Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra ha confortado nuestra fe esta mañana. Tu palabra nos dice que tú vas a regresar por tu iglesia. Tu palabra nos dice también que hay un juicio final sobre esta tierra, universal, drástico, aniquilador. Tu palabra lo dice. Y conociendo el poder que hay en tu palabra, nosotros lo creemos. Pero ya que creemos esto, Señor, también permite que esos acontecimientos futuros marquen nuestro presente y nos ayuden a vivir una vida responsable ante ti, una vida limpia, una vida santa, una vida de entrega, una vida de servicio, una vida de amor a ti, Señor, una vida que testifique de tu Hijo Jesucristo al mundo. Pero también queremos rogarte por los millones que ahora viven sin esperanza, sin Dios en este mundo, para que tu gracia, la misma gracia que nos alcanzó a nosotros para salvación, también les alcance a ellos y los traiga a la vida eterna. Gracias, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra. Síguenos ayudando para entenderla mejor, para explicarla mejor y para obedecerla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. A cada uno de Amén. ustedes.